Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv. Se avecina una crisis para los diálogos de Barbados. ¿Realmente van a funcionar? Y si no funcionan, ¿cuál sería el panorama? ¿Cuáles son las principales amenazas contra el hemisferio? Y específicamente, ¿cuál sería el caso de Venezuela si los diálogos de Barbados fracasan? Con este panorama, el próximo 20 de julio, el Security College en Washington va a reunir varios de los generales y militares más destacados de todo el hemisferio por su conocimiento no solo en inteligencia, contrainteligencia, sino también en estrategia militar. Precisamente hoy tenemos el gusto de saludar en el informativo G24 a José John Marulanda, el coronel que ustedes conocen bastante bien porque es analista de seguridad y defensa, muy reconocido internacionalmente por sus frecuentes entrevistas en medios como CNN y otros medios internacionales. El coronel además es el director de seguridad geopolítica del Security College de Washington y, como les digo, es analista internacional. Ha conocido muy de cerca el tema de Venezuela y hoy nos acompaña en el informativo G24. Coronel, gracias por estos minutos para el informativo G24. Sandra, buenos días y gracias por su invitación. Coronel, sabemos bien que este tema de la seguridad hemisférica desde el 2013 es, por decirlo así, un término nuevo que ha entrado en la agenda de la OEA, que incluso en la más reciente asamblea usted tuvo la oportunidad de participar con la secretaria de amenazas multidimensionales de la OEA y también con el general jefe de la Junta Interamericana de Defensa. Allí usted estuvo en un seminario a puerta cerrada con algunas de las personas que más conocen del tema y se trató el tema de Venezuela. Frente a esto, el TIAR, ¿qué posibilidades deja en una primera instancia? Y segundo, ¿qué temas puntuales se trataron en ese seminario a puerta cerrada? Bueno, Sandra, primero del seminario, solamente puedo hablar sobre este caso específico, se trataron otros casos con carácter reservado, pero básicamente lo que se trató ahí se discutió entre expertos militares y de seguridad de diferentes países, es el riesgo real que representa Venezuela para los países de la región y especialmente para Colombia, que sería y será el primer afectado por lo que pase bueno o malo en Venezuela. Y es que esta reunión era nada más y nada menos que con la secretaria de amenazas multidimensionales de la OEA y el general jefe de la Junta Interamericana de Defensa, con carácter confidencial, pero intentamos saber a qué le pusieron la lupa en esa reunión. Llamó mucho la atención cómo Venezuela se ha venido convirtiendo en el centro acumulativo de una serie de intereses geoestratégicos muy grandes y todos opuestos a los intereses de los Estados Unidos. Entonces Venezuela ahora tiene miembros de Hezbollah activos que le ha declarado la guerra tradicionalmente a Estados Unidos y a Israel, gente de Irán, gente del Líbano, por supuesto los rusos y los chinos, que son los dos primeros rivales de los Estados Unidos, gente de Cuba y ahora Turquía, que entra en guerra de crisis con la OTAN al recibir los misiles S-400 por parte de Rusia. Toda esta gente está en Venezuela y tienen un discurso antiimperialista, anti-norteamericano. Y por supuesto, el problema es que Venezuela tiene dos características fundamentales para los Estados Unidos. Primero, es el país con las mayores reservas petroleras del mundo comprobadas, y eso ya hace que sea un país de interés geoestratégico. Y segundo, está a las fronteras de los Estados Unidos. No es lo mismo hablar de una amenaza norteamericana en el Oriente Medio, en Irán, por ejemplo, en donde está la situación tan compleja, que hablar con una amenaza que está aquí en Venezuela. Eso hace pensar en un escenario a mediano y a largo plazo un poquito complicado. Con toda esta descripción que acaba de darnos el coronel Marulanda, nos atrevimos a preguntar qué están pensando los militares del hemisferio. Y ahora que se aproxima esta reunión el próximo 20 de julio, donde se reunirán algunos de los más brillantes en Washington. Esto fue lo que nos dijo el coronel Marulanda. Déjeme decirle que el señor almirante Fowler, el comandante del Comando Sur, dijo hace poco que para él el límite en tiempo, el límite temporal de la situación de Venezuela era diciembre. Sí. Lo que da a entender que de pronto si va a haber algo y si se planea algo militar sería por esas fechas, pero hay que tener en cuenta también que el presidente Trump está en campaña para su reelección, lo que también dificulta mucho la posibilidad de una acción armada
o una acción de fuerza en Venezuela. Todos esos factores están sobre la mesa, ¿no? Claro, y a propósito, ¿usted cree, porque la gente tiene mucha expectativa con la reactivación del FIAR en Venezuela, pero a propósito de esa campaña de Donald Trump, ¿usted cree que antes, sería en octubre, sería casi imposible pensar en una intervención? Porque sabemos que la intención está por parte de Estados Unidos. Pues mire, los planes evidentemente deben de estar hechos. El Comando Sur está a la cabeza de cualquier intervención de este tipo en cualquier país de la región y por supuesto ellos deben de estar preparados. Ahora, fíjese usted que el TIAR se está reactivando frente a otra propuesta que ha cogido mucha fuerza, que es la del Grupo de Lima, en donde se busca presionar y derrocar, tumbar, salir de este gobierno a través de presiones diplomáticas, sí, y a través de acciones económicas. Sin embargo, ese Grupo de Lima tiene un gran tropiezo y se llama México. México no ha querido marcharle al Grupo de Lima. México es un país que tiene peso específico, tanto como Brasil o tanto como Argentina, que son los dos países de Sudamérica más cercanos y más interesados en esto, en tanto que México pues sí está en Norteamérica. Sin embargo, el Grupo de Lima ha venido palideciendo con los días. La situación en Venezuela humanitaria y militar, por la presencia continua de rusos, se ha venido agravando. Entonces el panorama que pinta es complicado. Y de alguna manera para muchos ha sido como una especie de ajedrez que se quedó en el limbo. Sin embargo, ahorita, si estamos hablando de horas o de días en los que se caiga el diálogo en Barbados, porque definitivamente el régimen ha demostrado que no tiene voluntad de diálogo, y para ser honestos, tampoco el presidente interino tenía mucha expectativa con estos diálogos, casi que era una presión internacional como para que luego no dijeran, mire que no se sentó. ¿Qué podríamos pensar teniendo en cuenta que Mike Pompeo, Mike Pence, el mismo Donald Trump dicen que no es solo un tema de seguridad hemisférica, sino que también es un tema de seguridad o que va contra la seguridad nacional en Estados Unidos? ¿Podría de pronto haber un cambio de planes pese a esas elecciones presidenciales en Estados Unidos? Yo lo veo difícil. No imposible, pero el asunto de la reelección de Trump puede definitivamente dificultar mucho la posibilidad de una intervención fuerte, armada de los Estados Unidos en Venezuela, agregado a que el verdadero interés militar de los Estados Unidos ahora está basado en Irán, en donde la temperatura ha subido en los últimos días, en donde ya hay buques de guerra ingleses que han sido desplazados al estrecho de Hormuz. Acuérdese usted que Inglaterra tiene retenido un barco de Irán en Gibraltar, y se ha calentado mucho, se ha aumentado mucho la retórica, al menos entre los ayatolas Estados Unidos con su amigo y compañero de toda la vida Inglaterra. Entonces ahí sí hay un foco de mucho interés en los aspectos militares norteamericanos, que han venido escalando y han desplazado allá gran cantidad de fuerzas. Eso ocupa mayor interés de los Estados Unidos que a Venezuela, en realidad. Trump no ha tenido y no tiene una agenda clara para América Latina. Trump ha venido insultando a los latinoamericanos y ha generado rechazo por parte de la mayoría de países, especialmente de Centroamérica. Los ha tratado de bandidos, delincuentes y demás. Vamos a levantar un muro. El problema es la inmigración a Estados Unidos. Y el problema de Sudamérica, pues sí, Venezuela ahí lo tiene en remojo, pero el problema es narcotráfico. Tanto que ayer decían de que si no se inicia la fumigación con glisfosfato, dicen fuentes de Washington, podría realmente pensarse en una desertificación. Entonces eso complicaría mucho más el panorama de la región, especialmente lo de Venezuela. Pero déjenme decirle que hay otros elementos nuevos que enturbian más el panorama. El gobierno ruso ya anunció que en diciembre de este año empieza a operar una fábrica de fusiles Kalashnikov en Venezuela y otra fábrica de producción de munición. La pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿a quién le van a vender fusiles AK-40, AK-103, AK-104? ¿A quién le van a vender fusiles? Esos 5.000 misiles que tienen, ¿cómo están controlados y cómo pueden infiltrarse a través de las fronteras, especialmente de Colombia y de Venezuela? Todo eso forma parte de ese ajedrez y esas fichas tan complejas de mover, pero lo que sí se ve
es de que la apuesta mayor, en donde está el mayor interés, tanto de Estados Unidos como del Grupo de Lima, como eventualmente de la TIAR, es de que haya una implosión del Estado venezolano, que sean las propias Fuerzas Armadas las que desde adentro cambien el régimen. O sea que a pesar de las expectativas que tiene la gente en el TIAR, sigue siendo la fuerza militar bolivariana el tema crucial en todo esto para la salida de la crisis. ¿Tiene que ser el despertar de las fuerzas militares? Efectivamente. Finalmente, en estos casos de poder y de lucha por el poder, la fuerza es la que marca el rumbo de los acontecimientos. Y va a ser en Venezuela lo que las Fuerzas Armadas digan, la ruta que ellos apoyen, la que va a tomar el país. Hasta el momento han apoyado a Maduro, pero veíamos hace poco al general exdirector de la Central de Inteligencia y Contrainteligencia Militar hablando de cómo por dentro está corroída no hay cohesión y hay muchos problemas, que Maduro le tiene más miedo a su gente al interior que a la posición de afuera, que eso se maneja políticamente con diálogos, ires y venires, promesas, bla, bla, bla. Pero ya cuando estamos hablando de un cuerpo armado que puede entrar a causar realmente daños, es muy complicado. Entonces, las apuestas van en ese sentido. Que la fuerza venezolana tome una decisión, como lo ha dicho tanto el presidente Duque aquí, como se los ha dicho el mismo almirante Fowler. Ahora les envió un mensaje diciéndole, vea, hombre, corrijan el rumbo. Esa es la apuesta a la que todos están más o menos mirando. El informe contra Nicolás Maduro, que ya va en firme en la Corte Penal Internacional, podría ayudar a despejar caminos mientras se decide si hay intervención militar, si hay intervención humanitaria. ¿Qué se puede esperar de ese informe de Bachelet? Podría ser una especie de stand-by mientras se argumenta en todas partes, en los ámbitos y escenarios políticos internacionales y militares regionales, de que habría que esperar la decisión de esa corte. Pero es que el problema es de fondo. El problema no es Maduro. Maduro es la figura, Maduro es el símbolo. El problema es el sistema que está operando en Venezuela. Un sistema antidemocrático, dictatorial, un sistema que acabó con la economía del país más rico de América Latina, un país que amenaza a sus vecinos como Colombia y Venezuela, un país que dice que busca la paz, pero que en realidad sigue armando y trayendo más y está aceitando toda su maquinaria política militar rusa que tiene ahí. El sistema es el que está entrando en crisis. Y ese sistema entrando en crisis realmente puede ser un serio problema para todos los de la región. Christopher Figueras, el general que usted mencionaba también, el exdirector de inteligencia bolivariana, mencionaba que había confirmado con Iris Varela que estaban pensando incluso en armar a los reclusos dentro del país. Les habían pedido cerca de 400.000 rifles o algo así. ¿Podría ser esta fábrica rusa que empieza a operar en diciembre también para armar no solo las guerrillas colombianas, sino a los internos dentro del país? Es probable. Acuérdese usted que lo mismo sucedió en Ecuador en el año 2016, cuando el famoso terremoto de Manabí. Allá tuvimos la oportunidad de estar asesorando al gobierno en el manejo de esa crisis y sin que nos diéramos cuenta, dentro de un barco que traía auxilios chinos llegaron 30.000 fusiles AK-47. Posterior y antes de eso, el presidente Correa había dicho que sus grupos de civiles armados debían ser 30.000 hombres y mujeres dispuestos a defender la revolución, y coincidencialmente llegaron 30.000 fusiles AK-47. Eso fue un escándalo nacional en el Ecuador. Bueno, Correa ya salió y eso ha cambiado mucho en el Ecuador, pero en Venezuela no. En Venezuela tenemos no solamente los AK-103, 104, que en cantidad de 100.000 compró en el año 2005, 2006 el coronel Chávez, sino que después hizo una segunda compra y ahora va a entrar en producción esa fábrica, y además tiene los viejos FAL, que eran los fusiles que ellos tenían y que han sido distribuidos en gran parte a la milicia bolivariana. ¿Están conscientes los militares del continente que una intervención militar en Venezuela podría ser necesaria y, más que necesaria, urgente? Muchas veces hemos dicho y hemos hablado con gente importante de diferentes partes, y les hemos dicho, mire, la intervención armada a Venezuela es casi que una necesidad. Y la respuesta también la entendemos cuando nos dice, sí, pues es que eso lo dice usted que está en su escritorio. Claro. Pero dígamelo a mí,
que tengo que responder por eso ante un Congreso, ante una opinión pública, ante centros económicos importantes. Armar un conflicto en este momento sería terrible para todos. La economía está muy mal. La economía está muy mal a nivel mundial. Rusia incluso está mal económicamente. Un conflicto en este momento, digamos que los países no están preparados y es por eso que no se han podido reunir las tropas. China también ha venido recesionando en su economía. Es difícil. Pero mire, China y Rusia acaban de hacer los más grandes ejercicios conjuntos de su historia, ya en la frontera por Manchuria. Sí. Desplegaron no sé qué, como 40.000 tanques y no sé qué tantos miles de helicópteros. Siguen gastando dinero en eso, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos sigue desplazando portaaviones hacia el Golfo Pérsico. Inglaterra se está metiendo ahí, España está muy atenta, Francia también. Es decir, la situación económica es difícil, pero hay dinero para tratar de mantener la calma y que no se vaya a desorganizar todo esto y entremos a saco, pues aquí todo el mundo coja un arma y a matarse. Digo, no, aquí hay que mantener el orden y la calma, y desde ese punto de vista, lo único que nosotros como analistas aportamos son ideas, horizontes, posibilidades, ventanas, opciones, pero los que toman las decisiones son los que cargan el real peso de las consecuencias de las decisiones que tomen, y tienen que ser muy cautelosos. Pues le quiero hacer esta pregunta. La gente de Venezuela dice: no aguantamos más el hambre, digamos la necesidad, la deficiencia de insumos necesarios, básicos para la supervivencia. Preferimos una intervención militar que seguir sufriendo esta tragedia. Y mientras tanto, pues digamos que la respuesta es esperar. Usted como analista, pero además como coronel con experiencia militar, como conocedor de toda esta situación hemisférica, ¿usted cree que la intervención militar en Venezuela es necesaria? Yo creo que sí. Los venezolanos han perdido en promedio en los últimos años 7 kilogramos de peso. Los niños están muriendo por falta de atención. Los propios guardias nacionales escogen comida en las canecas de basura. Es increíble que eso esté pasando en Venezuela, y eso amerita una intervención humanitaria. En los estados, en las Naciones Unidas se ha discutido reiteradamente sobre el R2C, Right to Protect, que se ha aplicado solamente 3 veces por parte de Estados Unidos, pero Estados Unidos ya lo ha propuesto, el derecho de intervención para protección en Venezuela. Sin embargo, Rusia y China han vetado esa posibilidad de los Estados Unidos, y es una intervención armada con fines humanitarios. ¿Cuál es la diferencia entre una intervención humanitaria y una intervención militar humanitaria? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cuál sería la dinámica? No, la intervención humanitaria es una intervención que se hace en concordancia con varios países, y dado el riesgo que hay para los intervinientes, se les brinda una seguridad humanitaria, es decir, una seguridad militar, una protección armada. ¿Por qué? Porque allá donde se va a repartir la comida, allá donde se van a entregar los insumos médicos, hay grupos armados que están dispuestos a sabotearlo o atacarlo. Entonces se necesita proteger eso militarmente. Entonces es una intervención humanitaria amparada por las Naciones Unidas. Los eso cascos se ha hecho azules, en 2 o 3 países, en Somalia y Sudán. Los cascos azules, ¿esos son? Pueden ser los cascos azules, no necesariamente, pero es una intervención. Los cascos azules no tienen por denominación una intervención humanitaria. Los cascos azules tienen una intervención para 2 cosas: peace building, mantener la paz, construir paz; peacekeeping, mantener la paz, que es el caso nuestro en las alturas del Golán. Nosotros no tenemos una intervención humanitaria allá. Nosotros vamos allá por mandato de las Naciones Unidas para mantener a los judíos y a los árabes en ese pedazo que negociaron, mantenerlos en calma y servir de observadores. Ahí no hay humanitarismo, ahí es control territorial para evitar, eso se llama peacekeeping, mantenimiento de paz. Hay otros como el Congo, entonces peace building, mandan tropas armadas, cascos azules, para que pongan a dialogar a los 2 señores y no se maten ni hagan algo. La intervención humanitaria ya es cuando usted entra a repartir alimentos, a repartir medicinas y todo lo demás.
es un poquito diferente. ¿Qué sería lo más probable si no se da una intervención militar en Venezuela? Entonces, ¿sería probable que ahorita que viene la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre podría discutirse esta presencia de una intervención humanitaria? Una de las recomendaciones hecha a las altas instancias gubernamentales es de que se vuelva a proponer la necesidad de una intervención Right to Protect en Venezuela, apoyado por las Naciones Unidas. Vamos a ver cómo está la situación con China, que se ha suavizado un poquito ahora. Trump ha suavizado lo comercial, con Rusia, con la cual se mantienen diálogos, y todo eso depende de lo que pase en Irán, para que cuando Estados Unidos presente eso, Rusia y China le digan, bueno, lo que nosotros apostamos es que es más probable que China apoye a Estados Unidos en eso y de esa manera desbloqueen esa posibilidad, porque a China tienen muchas inversiones en Venezuela, claro, y China actúa de una manera muy inteligente y le va a decir a Estados Unidos, está bien, yo lo apoyo en eso, pero usted me garantiza mis inversiones ahí, que van ya por el orden de casi $70.000 millones. Así es. Garantíceme mi inversión ahí y yo lo apoyo para que haya una intervención, pues derecho a proteger, o una intervención humanitaria. Yo lo apoyo. Entonces ahí sí Rusia queda bloqueada. Pero claro, como Rusia y China están muy de amigos ahora, pues falta ver si China sí va a hacer eso con su sentido práctico. Mejor dicho, el Consejo de Seguridad va a estar muy interesante, porque son ellos dos precisamente dentro del Consejo de Seguridad los que han puesto ahí los bloqueos, incluso para las investigaciones de la Corte Penal Internacional, y aún así se logró esa investigación. A propósito que usted ahora habla de China, y ahora que mencionamos los rusos, podría verse tal vez desde el Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas que China y Rusia reconozcan que el pueblo venezolano, pues que ha sido también de alguna manera víctima de esas agresiones del G2, que no tiene nada contento ni a Rusia ni a China tampoco, porque no son muy amigos de esa manera en que el G2 maneja las cosas. ¿Podría flexibilizar las cosas para que se pueda hacer una intervención humanitaria? Cuba es tal vez el principal problema para arreglar el problema del asunto de Venezuela. Cuba es un país que ha intentado intervenir y lo ha logrado en gran parte de los países de América Latina. Coronel, frente a todo este panorama tan complejo, ¿qué escenario exactamente le daría el TIAR a Venezuela? El TIAR le daría una legitimidad continental a cualquier acción. Invocar el TIAR, que no se ha invocado desde que se creó, claro, sería reavivar algo muy característico de la Guerra Fría. Se creó por esa época. Y segundo lugar, algo en lo cual están involucrados y de acuerdo la gran mayoría, si no todos los países de América Latina. Luego eso le daría un piso de legitimidad regional muy grande a eso, ¿no? No se invocaría una organización ex profeso creada para ir a Venezuela, no se invocarían otras organizaciones como la OTAN, pero lo podrían hacer. Sino que se legitimaría cualquier intervención con un organismo autóctono, creado por nosotros mismos, por supuesto, auspiciado por los Estados Unidos, y en el cual todos estamos de acuerdo. Dice, habría que ver, porque ha pasado mucho tiempo, habría que ver si es necesario actualizar algunas cláusulas interpretativas del TIAR o algunas condiciones de intervención específicas. Él es el coronel John Marulanda, con quien vamos a tener varios capítulos porque estamos depurando las amenazas que tiene en este momento el hemisferio de América Latina. Director de Geopolítica y Seguridad Hemisférica del Security College de Washington, y quien además este 20 de julio vamos a estar atentos porque el Security College en Washington va a agrupar varios de los militares de más alto nivel estratégico en Washington. Todos estos militares de todo el continente para discutir, para analizar, para pensar cómo neutralizar las amenazas en esta situación que representa la crisis de Venezuela, otras partes también del continente. Estamos hablando entre esas otras partes del continente, lo que representa Cuba para la región, lo que representa la crisis de Nicaragua. En fin, les estaremos contando, especialmente porque ahora también Cuba, que está muy presente en Colombia, la presencia del ELN y las FARC en la frontera colombo-venezolana, y especialmente ahora México, que parece ser la nueva mira de Cuba también.
Así que estén muy pendientes de nuestro canal informativo G24 porque les vamos a estar contando varios de estos capítulos que, como les digo, vamos a tener con el coronel John Marulanda, analista internacional de seguridad y defensa y por supuesto también el director de geopolítica y seguridad hemisférica del Security College de Washington. Siempre es un gusto, coronel John Marulanda, tenerlo con nosotros, con sus análisis tan claros, con esos conceptos de tanta experiencia. Gracias. A usted, Sandra, muchas gracias por la invitación. Un abrazo fuerte y seguimos en contacto. Gracias. Sí, señora, cuídese mucho. Usted también. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24. www.canalg24.tv